Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, parada aquí al frente para compartir este mensaje sobre estilo de vida saludable, ¿sí? Hay muchos temas de los cuales hablar sobre estilo de vida saludable, ustedes conocen, pero hoy día, como es un tema con el cual vamos a empezar, vamos a hablar de todo lo que es nutrigenética, nutrigenómica, ¿sí? Y cómo llevar una alimentación saludable para prevenir y revertir enfermedades, ¿sí? Primero tenemos que empezar entendiendo lo que es la nutrigenómica funcional, ¿sí? Vamos a aprender un poquito, no muy profundo, pero un poco sobre nutrigenética, nutrigenómica, para que podamos entender de dónde viene este mensaje y de dónde viene esta, no digamos dieta, sino estilo de vida que en esta tarde yo quiero compartir con ustedes, ¿sí? Muy bien, entonces, la genómica nutricional está dividida en nutrigenética, nutrigenómica y epigenética, ¿sí? Cuando hablamos de nutrigenética, estamos hablando de la manera, si nosotros podemos ver ahí, cómo el ADN, que ya vamos a ver más adelante dónde se encuentra, cómo está constituido, va a actuar sobre los nutrientes que nosotros ingerimos o con los cuales nos alimentamos, ¿sí? Esa es la nutrigenética. La nutrigenómica es la manera como los nutrientes van a actuar sobre el genoma humano, o sea, sobre el ADN o los genes, ¿sí? Vemos entonces que tanto lo que nosotros comemos o la manera como nos alimentamos van a actuar sobre nuestros genes y eso se va a transmitir a la descendencia, ¿sí? Muchos de ellos transmitimos predisposiciones a ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Generalmente se transmiten y las mutaciones que ya vamos a ver, que muchas veces son enfermedades o alteraciones que también lo transmitimos a nuestra descendencia por medio de nuestros genes. Entonces vemos la importancia que es la manera como nosotros nos alimentamos y el estilo de vida que llevamos es muy importante. En muchos de ustedes, la enfermedad no se manifiesta en su organismo, ¿sí? Algunos dicen, no, si yo toda la vida he sido un bebedor y nunca me ha pasado nada. Pero como se transmite por medio de los genes, eso se va a transmitir a su descendencia, hijos, nietos o bisnietos, ¿sí? He ahí la importancia. Muy bien, entonces, la epigenética, ya dijimos lo que es la nutrigenética, la nutrigenómica y la epigenética, que forma parte de la genómica nutricional, es la manera donde el ADN muchas veces tiene, vamos a explicar así, una activación y desactivación de algunos genes, pero generalmente no se transmiten ni no se produce ninguna alteración, generalmente. Sí, solamente hay veces que se activan o se desactivan algunos genes, por diferentes razones del medio ambiente en que vivimos, ¿sí? Ya sea el trabajo, ya sea el clima, ya sea los factores ambientales, ¿sí? Etcétera. Muy bien, entonces, ¿cuándo nace la nutrigenómica? Nace, ¿sí?, con el descubrimiento de la secuencia del genoma humano y la capacidad de analizar todo aquello que se expresa genéticamente. Por ejemplo, enfermedades, malformaciones. Entonces, vemos, antiguamente solamente se estudiaba lo que era nutrición, ¿no? Siempre hemos conocido acerca de la nutrición. La nutrición es muy importante, ¿sí? Y también la nutrigenómica nutricional es parte de la nutrición. En la nutrición estudiamos cómo los distintos metabolitos o sustancias, vitaminas o nutrientes, macronutrientes, tienen una influencia importante en nuestro organismo. Nos proporcionan vitaminas, minerales cuando necesitamos, ¿no es cierto? Pero
esos micronutrientes también tienen sustancias bioactivas. Y de eso se encarga la nutrigenómica, de estudiar cómo esas sustancias bioactivas van a transmitirse o van a producir un efecto en nuestros genes. Entonces, el ADN, que ya lo vamos a ver cómo está constituido, va a transmitir la información al ARN mensajero y este se va a encargar de producir las proteínas, los aminoácidos, los metabolitos que el organismo necesita, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí por ejemplo vemos en el caso, ¿sí?, de la epigenética, es un ejemplo, esta cadena que ustedes ven aquí es el ADN y vemos como en ciertas partes hay ciertos genes que son activados o desactivados, ¿sí? Entonces, se activa la expresión de una proteína. Las proteínas son las que forman los distintos órganos y sistemas en nuestro cuerpo. A veces se activan y a veces se desactivan por sustancias del medio ambiente, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando vemos en las bases moleculares de la herencia, nosotros podemos ver cómo existen normalmente en nuestro organismo muchos cambios espontáneos en el genoma, que no se saben a veces cuáles son las causas, pero también hay cambios producidos por el ambiente, que son mayores, ¿sí? O sea que el medio ambiente actúa sobre nuestro genoma, produciendo muchas alteraciones. En muchos casos son buenas y en otros casos se producen o se expresan como enfermedades, ¿sí? Dependiendo el nivel a donde se produce ese cambio o esa alteración. Entonces aquí tenemos, esta fotito corresponde a Watson y Crick, que ellos son los que descubrieron el ADN. Es importante que nosotros conozcamos la bioquímica de nuestro organismo para que sepamos por qué debemos alimentarnos de la manera que les voy a explicar. Porque yo podría haber entrado y de frente haberles explicado, esta es la alimentación, esto tienen que comer, y después ustedes me van a decir, pero ¿por qué yo tengo que comer eso? Ahora van a entender por qué, ¿sí? Muy bien, entonces, Watson y Crick descubrieron el ADN hace muchos años, en el 1953, y solamente se conocía que era ácido desoxirribonucleico. Medio difícil el nombre, ¿no? No es necesario que lo aprendan. Ustedes aprendan ADN, nada más. Muy bien, entonces, no se conocía la función del ADN. Posteriormente querían saber cuál era la estructura, cómo estaba constituido, ¿no? Entró la curiosidad por saber qué era ese ADN, o sea, qué función cumplía en nuestro organismo. Y entonces fue allí donde se empezó a estudiar el genoma humano. Y esto fue una noticia a nivel mundial. En el año 1990 se empieza a estudiar el genoma humano. Y en el año 2003 se termina el estudio del genoma humano. O sea que ya la ciencia conoce todo nuestro organismo. En nuestros genes está escrito nuestra vida, las cosas con las que nacemos, las predisposiciones a las enfermedades con las que nacemos, muchas, miles, 2,000, 3,000, 5,000 enfermedades. Obvio que no todas ellas las vamos a desarrollar, sino las que se desarrollan de acuerdo a nuestro estilo de vida, ¿sí? Muy bien. Entonces, vemos allí que el instituto, ¿sí?, el National Human Genome Research Institute dio a conocer la secuencia del ADN del genoma humano completo. Ya se conoce. Y qué maravilla, ¿no? Porque gracias a ello, que la ciencia ha aumentado, se han podido descubrir muchas cosas más. Y se están buscando alternativas para la curación de muchas enfermedades a nivel genético, ¿sí? Muy bien, entonces, el ser humano tiene aproximadamente entre 20,000 y 25,000 genes, muchísimos, ¿sí? Pero déjenme decirles que esta mujer, Rosalind Franklin, fue la descubridora de la estructura del ADN mediante los rayos X, sino que esta mujer murió antes y el premio Nobel lo recibieron Watson y Crick
la foto que vimos anteriormente, pero ella fue la que descubrió la estructura del ADN. Muy bien, adelante las mujeres, ¿eh? Tenemos muchos aportes para la ciencia. Muy bien. Este es el ARN, ¿ya? El ADN le envía el mensaje a la ARN. Miren que nuestro organismo funciona de una manera espectacular, todo manejado por códigos. Realmente Dios creó una máquina maravillosa en nuestro cuerpo, que cada cosa tiene un código y todos se manejan, así como las computadoras, que todos son con códigos. Nuestro organismo es superior todavía. Entonces el ADN le manda una información al ARN y él se encarga de crear o producir los aminoácidos y las proteínas que van a formar nuestros órganos y sistemas. Y cuando ocurre una falla en alguno de estas partes, ahí es donde vienen las mutaciones, se producen las mutaciones, las enfermedades y muchas cosas más, ¿sí? Muy bien. Dijimos que tenemos más o menos entre 20.000 y 25.000 genes, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, de todo ese ADN, solamente el 10% es funcional. El otro, dentro del 10%, ¿sí? El 8% el 8% es funcional, el 2%, 3% es codificante. O sea, es en realidad, por así decirlo, la mínima proporción del ADN es la que va a trabajar, por así decirlo. No es que todo el ADN trabaja para lo mismo, no. Ese porcentaje mínimo de un 3%, 2% es el que va a codificar, es el que va a dar la información para que se produzcan las proteínas en nuestro organismo. Ahora, las distintas células o los distintos órganos de nuestro cuerpo, todos contienen, ¿sí?, el mismo ADN. Ustedes se han preguntado por qué se puede hacer un estudio de ADN en un cabello, en una célula del hueso, en la muestra de la mucosa bucal, porque todo nuestro organismo contiene el mismo ADN. Las células nerviosas, las células musculares, todos, ¿sí? En una persona todos contienen, en todo ser vivo. Muy bien. Dentro de ese ADN también tenemos bases nitrogenadas y tenemos nucleótidos, que están así. Esta A se llama adenina, la T se llama timina, la C se llama citosina y la G se llama guanina. Pero para no decir los nombres tan largos, vamos a decir A, T, C y G. Ya ustedes saben cuál es. Muy bien. Entonces, este es un nucleótido que está dentro de nuestro ADN. Cada nucleótido cumple una función importante y las alteraciones genéticas se producen generalmente a nivel de ese nucleótido. Es algo pequeñito, es una partecita nada más, un locus, se dice, del ADN, ¿sí? Basta que se produzca un cambio allí que ya varió todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces, el ADN, de acuerdo a cómo envía la información, se van a formar los distintos aminoácidos, ¿sí? Si, por ejemplo, ahí tenemos UUU, va a ser la fenilalanina. Esto ustedes saben que es uracilo, adenina, guanina. Los diferentes aminoácidos se van a formar de acuerdo a cómo es la información. Lisina, histidina, ¿sí? Son los diferentes aminoácidos. Ahí están. Los aminoácidos cumplen una función muy importante en nuestro organismo. Por ejemplo, las que forman la estructura, los huesos, el colágeno, que hoy en día está de moda, que todo el mundo quiere tomar colágeno, ¿no? Muy bien. La actina y la miosina son también aminoácidos que van a formar parte de nuestros músculos. Miren qué importante, ¿no? Y así, etcétera, los demás aminoácidos también. Ahí tenemos, por ejemplo, lisina, ¿sí?, que se encarga de la absorción adecuada de calcio. Este PowerPoint lo voy a dejar ahí, ustedes lo pueden bajar
para que lo repasen en su casa, ¿sí? Los distintos aminoácidos cumplen diferentes funciones en nuestro organismo. Ahora, si en mi alimentación yo consumo demasiado un determinado aminoácido, también se va a producir una alteración en mi organismo. ¿Por qué? Porque lo bueno en exceso también es malo. Si hay deficiencia en el consumo, también se va a producir una alteración, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tener presente, ¿sí? De llevar, por eso, aprender a cómo llevar una dieta saludable y balanceada. Entonces, en resumen, hasta ahora habíamos visto que el ser humano tiene más o menos entre 20.000 a 25.000 genes. De ese ADN, tiene más o menos, 3.000 nucleótidos, tenemos 24 cromosomas, que 24 son autosomas y 2 cromosomas sexuales, ¿sí? Alrededor del 3% del ADN es codificante, nada más, solo el 3% es el que codifica las proteínas que se van a formar en nuestro organismo. Y el 99.9% de los nucleótidos son exactamente los mismos en todas las personas. Si no fuera por ese 1%, 99.9%, todos seríamos iguales. ¿Vieron que las huellas dactilares de nadie se repiten en el mundo? ¡Wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Que nos creó únicos. Nunca nos sintamos mal, hermanos. Todos somos valiosos y diferentes, iguales en cierto sentido, pero a la vez diferentes. Dios nos creó únicos a todos, ¿sí? Y ese 1%, fíjense, que lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos persona A y persona B. Si ustedes se dan cuenta, todas las letras son iguales de su ADN. Todos los nucleótidos, todas las bases nitrogenadas. Pero hay una sola letra que cambia, ¿sí? Una sola. Esa sola, que es diferente aquí, ya hizo que la persona A sea diferente a la B. Con solo eso, si la A de adenina se cambió a T de timina, ya tú eres una persona diferente a mí, por ese 1%. Y eso tiene mucho que ver, ¿por qué les explico esto? Tiene mucho que ver con la variación genética, eso se llama variación genética, ¿sí? La variación genética, ¿sí? Solo nos proporciona la predisposición a la enfermedad, la predisposición, o sea, no es hereditario, ¿sí? La predisposición, nacemos con predisposición a hacer muchas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto aquí de todas las personas que están, ¿cuántos tienen el grupo 0 positivo? Levanten la mano. Muy bien. A positivo, menos. B positivo, menos todavía. Negativo, menos. No hay nadie. Hay uno. Entonces, ¿vieron que todos somos iguales? Todos somos seres humanos, pertenecemos a la misma especie, pero tenemos una variación genética. Por esa pequeñita diferencia, usted no tiene lo mismo que yo. Aunque en algunas familias se repite, pero ni aún así, dentro de los hijos, no todos van a tener 0 positivo. Algunos A, algunos B, etcétera, ¿no? Eso es la variación genética. La variación genética generalmente para hacer variación tiene que ser más del 1%. Si es menos del 1%, ya es una mutación genética. Y las mutaciones producen alteraciones a nivel funcional y morfológico del ADN, ¿sí? O sea, hay enfermedades que son muy raras que se asocian con una variación genética, pero no es lo mismo que una mutación. Una mutación se transmite a la descendencia, ¿sí? A veces hay familias que tienen, por ejemplo, una determinada enfermedad, ¿no? Y eso se transmite a su generación. Algunos de ellos, nietos o bisnietos, también van a padecer de la misma enfermedad. Muy bien.
Esto es el polimorfismo, se llama la variación genética. En genética se llama polimorfismo de un solo nucleótido. También puede haber polimorfismo cuando se repite una secuencia del ADN en otra parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo aquí, un ejemplo de mutación. La intolerancia a la lactosa. ¿Cuántos son intolerantes a la lactosa? Varios, muy bien. Generalmente en nuestros países, bueno, aquí en Argentina se consume casi siempre lácteos, ¿no es cierto? Bastante. Pero hay otros países donde cuando llegan a la adolescencia o a la adultez ya no consumen más lácteos. Y hay países donde nunca consumen, China, los asiáticos sobre todo, África. Entonces ellos tienen una intolerancia a la lactosa bastante elevada. Pero si vemos, nos trasladamos a los países europeos, ellos generalmente el porcentaje que tienen de ellos no tienen intolerancia a la lactosa, el porcentaje es elevado. ¿Por qué? Porque los europeos desde pequeños consumen lácteos toda la vida, exactamente. Se produce una mutación en su gen y esa mutación lo transmite a su descendencia. Entonces, no son intolerantes a la lactosa, ¿sí? A excepción que ustedes ven aquí, la parte amarilla corresponde a los países que tienen menos intolerancia a la lactosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos conocer para mantener ese código genético, hablando del genoma, del ADN, sin alteración? Porque si está alterado, es cuando aparecen las enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer? Uno, cómo llevar un estilo de vida saludable. Otro, cómo combinar correctamente nuestros alimentos. A veces comemos saludablemente, comemos productos buenos, pero el problema está en la proporción o en la mala combinación de los alimentos, ¿sí? Muy bien, entonces, miren cómo nuestro código genético, nuestro organismo está regido por normas y leyes. Nosotros hemos sido creados en un orden maravilloso como lo fue creado este mundo. Ustedes saben que este planeta tiene ley de la gravedad, ¿sí? Hay muchas leyes que rigen nuestro planeta. No es un desorden, Dios es un Dios de orden. Y de esa manera creó nuestro organismo. Todo está regido por leyes y normas, ¿sí? Ahí tenemos el ADN, como le envía el mensaje al ARN, a la vez dice, el ADN me está enviando que yo le diga, que yo codifique cierto tipo de proteína. Entonces el ARN obedece y codifica la proteína que le ha dado el mensaje al ADN, ¿sí? Y así formamos los diferentes aminoácidos y proteínas de nuestro organismo. Muy bien. ¿Y por qué también es importante? Porque tenemos que prevenir, ¿sí? ¿Por qué tenemos que prevenir? Porque prevenir es más importante. Si nosotros previniéramos las enfermedades, nuestros hospitales no estarían tan llenos de enfermos. Hay países en que el hospital y los médicos no se dan abasto por tanta enfermedad. Ha avanzado increíblemente las enfermedades. Y tanto nosotros podemos hacer. La prevención es muy importante. Si nosotros llevamos un estilo de vida saludable, podemos prevenir muchas enfermedades y mantenernos libres de enfermedad y con una vitalidad y una calidad de vida extraordinario. Pero todo está regido por la obediencia. Las promesas de Dios son condicionales a la obediencia, ¿sí? Muy bien, entonces, si nosotros obedecemos esas normas de salud, no vamos a ir a un envejecimiento prematuro. Envejecimiento no hablamos solo de la parte externa, sino interna de nuestro organismo, que es lo más importante, porque cuando envejecemos por dentro es cuando vienen las enfermedades. Podemos tener 20 años de edad cronológica, pero biológicamente podemos tener 80 años.
Hay niños de 4 años y de 5 años que ya tienen cáncer, tienen diabetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el organismo por dentro se envejece más rápido por un mal estilo de vida, o en el caso de estos niños, porque heredan de sus padres y antepasados, digamos, genes ya alterados. ¿Sí? Muy bien, entonces, en el paso número 1, nosotros ingerimos los nutrientes, nos alimentamos, esos alimentos en el paso 2 van a producir una interacción metabólica, van a pasar por el proceso del metabolismo y el organismo va a responder genéticamente. A ver, ¿qué me estás dando? Dice, ok, tú me estás dando este alimento, ¿es correcto? Ok, entonces el ADN responde, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros comemos. Y si yo tengo una buena alimentación, va a haber una respuesta excelente, se va a producir una renaturalización del ADN y por lo tanto no va a haber un envejecimiento de nuestro organismo. ¿Sí? Qué maravilloso que con solo prevenir, con solo cumplir estos pasos, nosotros podemos prevenir muchas enfermedades. Muy bien, ahora, ¿dónde estará el ADN? Dijimos que está en todo el organismo, está en cada célula de nuestro cuerpo, ¿sí? En lo que vemos allí, la parte de arriba, esta es la célula, dentro de la célula están los cromosomas y dentro de los cromosomas está el ADN. ¿Ve? Esto que ven aquí, todo este es el ADN. Tiene kilómetros y kilómetros, si nosotros lo extendiéramos, nos vamos de aquí hasta la luna 2 veces. ¡Wow! Es inmenso. Y toda la información genética que tiene. Ahora, todo ser vivo tiene ADN. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Qué seres vivos conocemos? Plantas y animales y el ser humano. Por lo tanto, si yo ingiero un medicamento, una vitamina que es preparada en un laboratorio, ¿tendrá un código genético? ¿Qué piensan ustedes? No tiene. No es natural. Muy bien. Entonces, ¿qué prefiero? Consumir vegetales o frutas que tengan, por ejemplo, vitamina C, o consumir una pastilla que tenga vitamina C. Es mejor lo saludable, porque tiene ADN. Entonces, al tener su código, mi código genético lo va a reconocer y lo va a aceptar. Pero si no tiene código, el ADN no lo reconoce, porque no hay la información para acoplarse, ¿sí? Sí te va a ayudar la vitamina en un determinado momento que tú estés pasando por una deficiencia, por una gripe, tú puedes tomar y te va a ayudar. Pero que va a renaturalizar el ADN para que tú te puedas curar o revertir la enfermedad, no lo puede hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el ADN. Vemos cómo está. Es una doble cadena que tiene peldaños, ¿sí? Es una escalera helicoidal, si ustedes ven, ¿sí? Aquí están sus componentes. Estos peldaños están formados por adenina, timina, guanina y citosina. Y los costados, que vendrían a ser los dos parantes, están formados por fosfatos y azúcares, que ya lo vamos a ver. Muy bien, entonces, la constitución del ADN, ¿sí? El ADN está constituido por fosfatos, su estructura está formada por fosfatos, por nitrogenados, que en nutrición se conoce como constructores, ¿sí? Y por azúcares, que lo vemos aquí abajo, ¿sí? Por estos 3 elementos está constituido el ADN. Y ahora vamos a ir entendiendo por qué es importante que nosotros conozcamos la constitución del ADN, para que podamos entender cómo debemos alimentarnos si queremos prevenir y revertir las enfermedades. Muy bien, entonces ahí volvemos, tenemos fosfatos, dijimos, nitrogenados y azúcares,
¿sí? Pero no estamos hablando del azúcar blanca ni el azúcar morena. Ahorita vamos a entender cuáles son, ¿sí? Muy bien, esos son los componentes del ADN que es muy importante que ustedes los puedan identificar para que después sepan cómo deben alimentarse. Muy bien. ¿Dónde los encontramos en la naturaleza? ¡Wow! Nuestro Dios es maravilloso. Lo encontramos en las frutas, las verduras, los cereales. Vamos a ver. Los fosfatos que representan al grupo A, que es el grupo verde, el color verde, ¿sí? Dentro de este grupo están, están las verduras, las plantas aromáticas, las frutas y el agua. Recuerden, en el grupo A, las frutas, las verduras, el agua y las plantas aromáticas, ¿sí? Muy importante. Ahora, porque diríamos, ¿cómo voy a renaturalizar mi ADN? Pero Dios es misericordioso, nos lo dejó todo en la naturaleza, todo está allí. Es tan fácil curarse y prevenir, solo que tenemos que aprender. Entonces, en el grupo B, que corresponde a los azúcares, que serían los carbohidratos, para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿dónde los encontramos? En los cereales, pero no estamos hablando de cereales de supermercado, ¿sí? Estamos hablando de cereales naturales. A ver, vamos a ver cuáles son los cereales. El trigo, muy bien. La avena, la cebada, no, la arveja no. El arroz, el amaranto, el maíz. ¡Wow! Ustedes conocen todo. Yo ya no tengo que enseñarles nada. Conocen todo. Esos son los cereales. Y hay países que tienen más variedad, ¿sí? Y en este grupo B están los cereales y los tubérculos. ¿Y tubérculos cuáles serían? Papa, camote, yuca, oca, bueno, etcétera. Mandioca, muy bien. En este grupo entonces están estos dos, cereales y tubérculos. Y en el grupo C, que es el más chiquitito, porque ustedes no sé si se han dado cuenta que los tres tienen diferente tamaño. Ahora lo vamos a ver por qué. Entonces en el grupo C están las menestras, que ustedes le conocen como legumbres, ¿sí? En otros países se conoce como menestras o frijoles. Están las semillas, las pecanas, las nueces, todas las oleaginosas. Y habichuelas. Y también está la leche, el huevo y la carne. Eso están en el grupo C. El más pequeño, muy bien. Si ustedes ven aquí en este plato saludable, que ha sido aprobado por la Universidad de Harvard, ¿sí? Ha cambiado todo y ha revolucionado nuestra alimentación, realmente. Ustedes pueden ver aquí, tenemos mayor cantidad vegetales, tenemos frutas, todo esto corresponde al 50% de mi plato. De la otra mitad tenemos cereales integrales y proteínas saludables, ¿sí? Esa es la forma correcta cómo deberíamos alimentarnos, porque según los estudios, eso es lo que está funcionando ahora. Tenemos otra imagen y vemos que la Iglesia Adventista ha tomado esta enseñanza y lo ha incorporado dentro de su estilo de vida, dentro de la alimentación saludable. Esto es de la Iglesia Adventista, que si nosotros vemos, también ellos han tomado de este ejemplo, ¿sí? Solamente que aquí hay un pequeño cambio, que ellos han considerado que un poco más se debe comer de cereales y menos de frijoles, de carne, de huevo, de leche, etcétera, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos otra imagen, ¿sí? Muy bien. Pero nosotros, antes de conocer esto, ya había y hay un investigador peruano autodidacta que se llama Nímer Simeón, y él ya había
aprendido y practicado y descubierto este tipo de alimentación. Por ende, él curó a su papá de cáncer de colon. Y ahora es aprobado por la ciencia, porque ahora la Universidad de Harvard lo ha aprobado como el plato saludable, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de una buena alimentación? Si no cumple estos propósitos, entonces no estamos llevando una alimentación saludable. Primero, que tienen que cumplir las necesidades nutricionales de nuestro organismo, ¿sí? Debe restaurar al ser humano. Debe conocer los productos que afectan el ADN, porque hay muchos productos mutagénicos. Yo puedo decir que soy vegetariana y de repente me como una carne vegetal procesada, que es más malo a veces que la carne misma, porque tiene muchos preservantes, colorantes, saborizantes que son mutagénicos, que van a producir alteraciones en mis genes y me va a determinar enfermedades, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos comiendo. Si somos vegetarianos, hagámoslo correctamente. Y si ustedes todavía no han dejado la carne, yo respeto su forma de vivir y de alimentarse a los que comen carne, ¿sí? Estos alimentos deben evitar enfermedades, ¿sí? Y debe ser fácil y de bajo costo y accesible para todas las personas. Eso es importante cuando nosotros llevamos una alimentación saludable. Vamos a volver un poquito al grupo A que dijimos, ¿se acuerdan? El verdecito, que es el de mayor cantidad, ¿sí? Tenemos variadas verduras, ¿no? Lo que debemos hacer es evitar su combinación, su mala combinación con otros alimentos, para evitar problemas de salud. El agua se debe consumir de preferencia, ¿cuánto se sabe? ¿Cuántos vasos por día? 8 vasos por lo menos, ¿no? ¿Y cuánto consumen ustedes por día? A ver, sean sinceros. ¿1 vaso, 2 vasos? Ay, algunos consumen mucho, muy bien, van por buen camino. Y debe estar lejos de las comidas. No es saludable comer y beber, que generalmente la mayoría de las personas lo hace. Están comiendo y están tomando su agua y encima refresco, ¿sí? Eso es peor todavía. Si el agua hay que tomarlo alejado de las comidas, con más razón, peor si es refresco. Muy bien. Entonces, vamos a ver, en este grupo A, que dijimos el color verde y que tiene que corresponder al 50% de nuestra alimentación, encontramos variados platos de vegetales, de frutas, etc. Aquí hay un ejemplo, no sé si se puede ver, de cómo podemos preparar una verdura, una ensalada. A veces decimos, sí, hoy comí ensalada. ¿Y qué comimos? Lechuga y tomate, ¿no? Pero para que tenga una función en nuestro organismo, tiene que ser de variados colores. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué hay tanta variedad de colores en las verduras y las frutas? ¿Será que Dios las puso solamente para que nosotros las podamos ver hermosas? No, no solamente por eso. Cada color cumple una función en nuestro organismo, ¿sí? Y los colores de en sí también son fibra, cumplen la función de fibra. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el color rojo. ¿Qué verduras hay de color rojo? ¿Qué verduras hay de color blanco, amarillo o naranja fuerte? Verde claro, verde oscuro. Y nosotros podemos sacar una infinidad de ensaladas sabrosas de todos, de una variedad de colores, ¿sí? Tenemos el coco, la palta, los germinados o brotes, ¿sí? Las aceitunas. ¡Wow! Tenemos para hacer maravillas. ¿Y cuáles son los beneficios que nos da este grupo A? Verduras, frutas y agua y plantas aromáticas. ¿Cuáles son los beneficios? A ver. Nos va a ayudar a equilibrar nuestro pH sanguíneo, ¿sí? Eso es, o sea, tienen la propiedad de alcalinizar nuestro pH, que ya lo vamos a ver al pH, ¿sí?
nos va a proveer una variedad de fibra dietética también. Va a mejorar la función intestinal de nuestro organismo. Nos va a producir la sensación de saciedad, o sea, nos vamos a sentir llenos, por decir, saciados, ¿no es cierto? Porque a veces nos podemos comer una fuente de espaguetis y a las 2 horas ya estamos con hambre, porque ya se digirió rápido y ya no hay nada. Pero cuando nosotros consumimos vegetales, en nuestro estómago es mejor la digestión, pero nos da esa sensación de saciedad, ¿sí? De no ansiedad de querer comer a cada rato. Entonces, también nos calma los nervios, porque no estás a cada rato queriendo picar aquí, picar allá, porque estás saciada, te sientes saciada, ¿sí? Otro que nos ayuda a conservar nuestro peso. También nos previene de muchas enfermedades porque levanta nuestras defensas y nos brinda muchas vitaminas, minerales y fitoquímicos, ¿sí? Con los cuales aportan las verduras y frutas. Muy bien. Ahora pasamos al grupo B, que son los cereales, que se llaman los energéticos, los azúcares, ¿sí? Hay mucha variedad de cereales que ustedes ya me lo han mencionado, ¿sí? Algunos tienen gluten, otros no tienen gluten, y eso también es importante porque hay personas que son intolerantes al gluten y pueden consumir las que no tienen. Las que no tienen están en la parte primera, y las que tienen el trigo, la avena, la cebada, el centeno sí tienen gluten, ¿ok? Y los tubérculos, que ya también lo mencionamos. ¿Cuántos debemos consumir de este grupo? ¿Qué dice ahí abajo? 3 tenemos que elegir. 3 juntos. No arroz a la mañana, choclo al mediodía, no. Los 3 juntos en la misma comida. ¿Y por qué? Para que los nucleótidos se puedan cumplir, los nucleótidos del ADN puedan cumplir adecuadamente su función. ¿Ok? Todo tiene un porqué. Así que es por eso muy importante que conozcamos nuestro organismo y conozcamos nuestro ADN. Muy bien, ¿y cuáles son los beneficios que nos da este grupo B? Nos provee un azúcar natural, ¿sí? Un azúcar que el organismo lo va usando lentamente a lo largo del día y no voy a tener esa sensación también de ansiedad. Pero si yo consumo azúcar refinada, el organismo lo metaboliza rápidamente, usa la glucosa y al rato ya no tengo energía. En cambio, no sucede lo mismo con estos cereales integrales. Y también nos dan vitaminas, minerales, por ejemplo, la vitamina del complejo B, ¿dónde se encuentran? En la cáscara de los cereales integrales. O sea, si consumimos mucho arroz blanco, mucho trigo blanco, ya no tiene nada, ¿sí? Entonces, preferible los cereales integrales. Y ahora, la desventaja es que si yo como en exceso este grupo, ¿qué va a pasar? Porque ya dijimos que lo bueno en exceso también es malo. Voy a subir de peso, va a aumentar mi colesterol y mis triglicéridos porque el exceso de carbohidratos, ustedes saben que los carbohidratos se transforman en azúcar y esto en grasa cuando es mucho lo que comemos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora pasamos al grupo C. En el grupo C están todos los nitrogenados, las proteínas de origen animal y vegetal. ¿Y cuánto era que debíamos comer de esta parte? 20%. Muy bien, ustedes son muy buenos alumnos, ¿eh? Entonces, 20% es lo que menos debemos consumir. ¿Y qué hacemos a nosotros? Todo al revés, ¿no? Y por eso nos enfermamos, porque consumimos un exceso de este grupo también. Tenemos los de origen animal y ¿cuánto es recomendable consumir los de origen animal? 2 a 3 veces por semana, siempre y cuando sus análisis estén correctamente bien, ¿sí? Y también hay que saberlos comer con bastante verdura. Si ustedes todavía consumen carne o pollo o pescado,
deben consumirlo con bastante verdura. Muy bien, entonces las sopas o los caldos, no sé cómo los llaman, no me acuerdo, caldos, no es recomendable consumirlo con nuestras comidas. Porque si dijimos que los líquidos hay que tomarlos lejos de las comidas y estamos tomando agua o líquido con las sopas y nos malogra toda la digestión y todo el proceso y un montón de problemas. Tenemos los de origen vegetal, de este grupo debemos consumir 2. Cuando es de origen animal, solo 1. Cuando es de origen vegetal, 2. ¿Y cuáles son los de origen vegetal? Las legumbres y las semillas, ¿sí? Debemos consumir de preferencia 2, ¿sí? Todo es para que el ADN pueda cumplir bien su función, para que se puedan formar la cantidad de carbonos necesarios, porque a veces dicen, sí, la carne es la mejor proteína que hay, ¿no? Muchos profesionales también y las personas dicen así. Pero, y entonces nos dicen, no, si no consumes carne te vas a enfermar. Pero si nosotros analizamos, si yo llevo una dieta balanceada, consumo mis 3 elementos del grupo B, de los cereales y tubérculos, consumo 2 de este grupo, estoy completando la cadena de carbonos que necesito para formar las proteínas y aminoácidos. Ahora, si yo solo como 1, por eso les decía, choclo a la mañana, arroz al mediodía, no está bien. Por eso es que hay mucha crítica a veces con el vegetarianismo, porque no solo es dejar de comer carne, sino que tenemos que saber balancear y completar los carbonos para que se formen las proteínas en nuestro organismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros llevamos un estilo de vida saludable, vamos a vivir en equilibrio. ¿Y cómo vamos a mantener ese equilibrio? Aquí tenemos 50% verduras, agua, ¿sí? Sobre todo frutas. Y del otro lado, el grupo C, 20%, los de origen animal y vegetal o vegetal. Y del grupo B tenemos cereales y tubérculos, 30%. Todo ello me va a llevar a estar en un balance y a tener un pH neutro, que es el adecuado para evitar las enfermedades. ¿Qué pasa si yo consumo mucho de este lado, de las verduras? Mi pH se va a alcalinizar demasiado y tampoco es saludable. ¿Y qué va a pasar si yo consumo mucho de este lado? Mi pH se va a volver ácido, ¿sí? Y también me voy a enfermar. O sea, hay un punto medio importante que es el 7, que es el pH neutro, ¿sí? Muy bien. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que no es recomendable. Si bien es cierto, la fruta está dentro del grupo A, junto con las verduras y el agua, no es recomendable. La señora Elena G. de White también lo dice, que mezclemos la fruta con las comidas, ¿sí? ¿Por qué? Las frutas se metabolizan rápido y tienen la característica de fermentar. Eso es su característica. Entonces, si yo como frutas o postre de frutas o refresco con mis comidas, imagínense, para que mi organismo pueda metabolizar los carbohidratos, las proteínas, tiene que pasar muchas horas. Y mientras tanto, la fruta que ya está apurada se va a sobrefermentar. Y de allí vienen los problemas hepáticos, ¿sí? Hay muchas personas que sufren de cirrosis hepática sin nunca haber bebido alcohol. Y es de la sobrefermentación de los alimentos en nuestro organismo. Si le preguntamos a la persona cuál era su estilo de vida, su alimentación, seguro que vamos a encontrar esto. Entonces, no hay una dieta para todos por igual. Con esa cintita, nosotros podemos medir nuestro pH en la primera orina de la mañana. Si me da un color verde, porque si ustedes observan, acá hay varios colores y cada uno tiene un número, no sé, ahí creo que no se puede ver bien. El número 7
corresponde al color verde, es un verde neutro. El número 8 corresponde a un verde más oscuro. El número 6 corresponde a un color amarillo, que es ácido. Entonces, si en la primera medición de mi pH en la mañana me da ácido, muy bien, no me preocupo, recién estoy empezando mi dieta, mi estilo de vida. Después de 4 horas que tomé desayuno, vuelvo a medir mi pH. Lo puedo hacer en la orina o lo puedo hacer en la saliva. Entonces, el pH le va a dar de acuerdo a cómo usted está balanceando su alimentación. Si está tomando la suficiente cantidad de agua, si está comiendo la suficiente cantidad de verduras, su pH le tiene que dar 7 y usted está tranquilo. Pero si le salió o muy verde, quiere decir que está comiendo mucha verdura, ya se pasó también. Y si le dio, que es medio difícil, ¿no? Es más probable que sea falta de verduras y de agua. Entonces me va a dar un color amarillo o naranja ya es más grave, pero amarillo. Entonces en la siguiente comida, ¿qué voy a hacer? Fácil. Yo analizo, ok, esta mañana me faltó durante la mañana beber más líquido. O no comí suficientes verduras. Entonces en la comida siguiente voy a aumentar en lo que estoy siendo deficiente, ¿sí? Y entonces así se va regularizando mi pH. Porque si yo tuviera que sacarme sangre todos los días para medir el pH, imposible. Entonces con ese método sencillo y barato, usted puede ir midiendo su pH diariamente, 2 veces al día, ¿sí? Muy bien. Entonces, el pH óptimo entonces es 7. Si mi pH es en la boca, el ideal óptimo es 8. ¿Ya? Si es un pH ácido me va a dar menos de 7. Y si es un alcalino, que también no es bueno, más de 7. Muy bien. ¿Cómo entonces debemos empezar el día? ¿Cuántos de ustedes beben agua al levantarse? A ver, levanten la mano. Pero de verdad, no están mintiendo. Muy bien. Hay que beber el agua 2 horas antes, es lo recomendable, porque 2 horas se demora en transcurrir por todo mi tubo digestivo, ¿sí? 2 horas antes yo debo beber medio litro las mujeres y 1 litro los varones. Y algunos me dicen, ay, pero ¿cómo va a entrar 1 litro en mi estómago? No, es cierto, yo entiendo. La primera semana usted empiece con 1 vaso. Después el estómago se va adaptando y con el tiempo usted va a poder beber 1 litro. Ya no va a ser nada difícil, ¿sí? Pero con solo empezar con este hábito, ustedes van a ahorrarse muchos problemas y van a ver que van a mejorar. Los que tienen gastritis, los que tienen a veces problemas de mal aliento, muchos problemas se van a mejorar solo con este pequeño hábito, ¿sí? Háganse el propósito de que todos los días ustedes puedan beber medio litro de agua en ayunas. Puede ser alguna hierba aromática, no necesariamente agua, pero sin azúcar, obvio, ¿no? Puede ser agua con limón. Bueno, el mate no es muy recomendable porque tiene algunas estimulantes del sistema nervioso, ¿no? Tiene que ser una hierba aromática, por ejemplo, peperina, menta, manzanilla, o agua con limón, o agua pura, ¿sí? Muy bien. Entonces, después que bebemos el agua, ya pasaron 2 horas y vamos a tomar desayuno. Lo ideal sería que ustedes diariamente se tomaran 1 vaso de extracto de verduras, ¿sí? Para empezar el día. Yo sé que esto es así como medio raro, ¿no? ¿Cómo yo voy a tomar verduras en la mañana? No se crean que para mí, cuando yo empecé también con este estilo de vida, decía, ¿cómo voy a tomar y comer verduras en la mañana? ¿No? O sea, como que no me entraba en mi mente. Pero por eso es que tenemos que cambiar todo nuestro chip para que nosotros podamos prevenir y revertir. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a ver esto. Verduras en la mañana, cereales y proteínas. Es lo ideal. O sea, ustedes han escuchado decir que el desayuno tiene que ser como un
¿Y el almuerzo? ¿Y la cena? ¿Y qué hacemos nosotros? Todo al revés, todo al revés. En la noche ya nos vamos a dormir. Los procesos digestivos, los movimientos intestinales disminuyen. En la mañana, lo ideal es que usted se coma sus verduras. Ahí estábamos explicando lo de la cena. Nos comemos abundante, nos vamos a dormir. ¿Y qué pasa con eso que comimos? Se malogra. Es como que ustedes guardaran una comida. ¿Qué pasa cuando lo guardan de un día para otro o lo dejan afuera y estamos en verano? Se fermenta. ¿Y a cuántos grados está tu organismo adentro? 37 grados, o sea, calientito. ¿Sí? Entonces lo que ocurre afuera con los alimentos ocurre igual en mi tubo digestivo. Se malogra, se fermenta y los microbios y las levaduras están felices haciendo su trabajo para perjudicarnos. Y a la mañana nos levantamos, como comimos tanto en la noche, no tenemos hambre, no tomamos desayuno, obviamos el desayuno, o si no, un matecito, un juguito y nada más. Y pasamos al almuerzo. ¿Y qué pasa con nuestro organismo? Como no le dimos los nutrientes a la mañana, empieza a sacar de otros órganos, huesos, cartílagos, y después empezamos con los achaques de la salud. Y decimos, ¿pero por qué? Ah, sí, porque ya estoy viejo. No. Hay poblaciones en el mundo, como en la isla de Okinawa, en Japón, que la gente no usa anteojos, caminan sin bastón y tienen más de 100 años. Es una de las zonas azules, ¿sí?, del mundo. Dentro de ellos, en primer lugar está Okinawa, en Japón, está la isla Cerdeña, en segundo lugar en Italia, y en tercer lugar está Loma Linda, el grupo de la iglesia adventista, ¿sí? Y son longevos y tienen una calidad de vida excelente. Muy bien. Y aparte también hacen ejercicio, ¿no?, que es parte del estilo de vida. Entonces, nosotros tenemos que reconocer las combinaciones correctas. Si yo quiero comer frutas a la mañana, como me preguntó la señora, excelente, como solo frutas, no hay problema. Puedo mezclar frutas secas, o sea, cuando hablo de frutas secas me refiero a frutas, guindones, higos, pasas, ¿sí?, no a frutos secos, porque a veces confundimos. Los frutos secos son las semillas, nueces, pecanas, no, eso no. Frutas frescas y frutas secas. Ahora, con las frutas también tenemos que tener pendiente algo, que no se deben mezclar las frutas ácidas con las frutas dulces, porque también fermentan, ¿sí? Si yo quiero tomar un desayuno de puro frutas, puedo comer, por ejemplo, frutas ácidas, piña o ananá, como le dicen acá, naranja o pomelo, kiwi, ¿sí? Todo puedo hacer mezclar así, no hay problema. O si quiero comer frutas dulces, banana, manzana, durazno, etc., ¿ya? Pero para poder aguantar, porque solo voy a comer frutas, tengo que comer frutas secas también. Porque las frutas secas, como absorben el agua porque están secas adentro, entonces me hacen aguantar un poco más el hambre. Hermanos y amigos, es que si nosotros queremos prevenir y curar las enfermedades, nuestro desayuno tiene que ser como un almuerzo. Yo sé que aquí tenemos que cambiar la idea de que el desayuno es algo liviano y sin importancia. El desayuno es la comida más importante del día. Si usted no desayuna, se está quitando 5 años de vida. Y sobre todo, si usted, encima que no desayuna, no hace ejercicio, 5 años más. Eso es lo que la ciencia dice. Entonces, las recomendaciones son las siguientes. Una dieta balanceada, de acuerdo a lo mencionado. 50% verduras y agua durante el día, ¿sí? La fruta es recomendable, les voy a decir siempre con una salvedad, ¿ok? Es recomendable comerla en estómago vacío, o 2 horas antes o 2 horas después de las comidas. Pero eso se recomienda en un periodo de transición. ¿Por qué? Porque la recomendación es que usted haga solo 2 o 3 comidas al día.
¿sí? Separado de 5 horas como mínimo. Pero si usted está en un proceso de transición, o en el caso de los niños, entonces usted puede comer 2 horas antes o 2 horas después para evitar cualquier tipo de sobrefermentación. Hasta que usted se acostumbra y ya entonces no hace comidas entre horas. No es recomendable hacer 5 comidas al día, como dicen algunos, porque cada vez que usted introduce en su organismo un alimento sólido, el estómago segrega ácido y la sangre se vuelve impura. Entonces no es saludable, ¿sí? Sí puede, entre comidas, ingerir jugos, tisanas, o sea, de hierbas naturales, agua, no hay problema, extractos, ¿sí? Aquí habíamos puesto, no debemos combinar los alimentos con frutas, ya les he explicado por qué, evitar los jugos con las comidas, evitar las frituras, que ustedes ya lo saben, no usar aditivos sintéticos y estimulantes, masticar lentamente y practicar los 8 remedios naturales. Ustedes saben que dentro de los 8 remedios naturales está la alimentación. A ver, vamos a repasar cuáles son los 8 remedios naturales. El descanso, vamos a empezar, el sol, la abstinencia de sustancias malas, la dieta balanceada, la confianza en Dios, el ejercicio, el aire puro, el agua. Todo ello va a ser, miren qué sabio es Dios, la renaturalización de nuestro ADN. Todo es un conjunto, no es que solamente yo voy a comer saludablemente y me voy a desvelar toda la noche, no duermo, no voy a progresar ni voy a mejorar mucho, ¿sí? Entonces, el estrés es la enfermedad de hoy en día. Debemos ir al campo siquiera una vez a la semana o cada 15 días. Es parte de un estilo de vida saludable. La otra parte también importante es nuestra confianza en Dios. Nuestra paz mental, nuestra paz con Dios y con el prójimo. Muchas enfermedades se producen porque vivimos con rencor, con odio en nuestro corazón. Y hoy en día la ciencia ha comprobado que la persona que vive con rencor y no sabe perdonar es una persona que es propensa a hacer cáncer de cualquier tipo, ¿sí? Porque su pH se transforma en ácido. Miren cómo la mente está ligada a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo a la mente. Y por ende el 60% de las enfermedades hoy en día son producidas por problemas emocionales. Antes no se le daba importancia a eso, ¿no? Ahora sí, porque ya vemos que muchas enfermedades son producidas por problemas emotivos. Deshagámonos de todo eso y vivamos en paz con Dios y con el prójimo. Y vivamos felices los días que Dios nos da en esta tierra. Muy bien, ahora, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Miren lo que nos dice, que las leyes que se relacionan con la salud fueron dadas en amor para reducir la enfermedad y aumentar la felicidad. Si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. La escritora Elena G. de White dice que mantener el cuerpo en condiciones de buena salud debería ser que desarrolle su fuerza, debería ser el primer estudio de nuestra vida. Y el deseo del Señor para todos nosotros es, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que nosotros seamos prosperados no solo económicamente, sino que tengamos salud. Y por eso nos dejó muchas normas en las cuales nosotros nos tenemos que regir. Ahí hay una bibliografía de muchos libros a los cuales ustedes pueden recurrir para investigar y ampliar sus conocimientos. Muchas gracias.